7 descubrimientos escalofriantes ocultos en el bosque, revelaciones aterradoras de lo prohibido. La luna brillaba con una intensidad inusual aquella noche, como si estuviera a punto de revelar un secreto oscuro. Juan, un joven de 24 años que vivía en un pueblo lleno de sombras, decidió tomar un atajo al regresar del trabajo en el convector de autos. Era un camino que ardía en rumores y leyendas, un lugar donde lo prohibido parecía susurrarle al oído, un bosque denso y tenebroso que nunca había explorado. Las historias que le habían contado eran claras, aquel no era un lugar inocente, estaba cargado de misterios aterradores. Al entrar al bosque, una extraña sensación lo envolvió. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el silbido del viento sonaba como un lamento lejano. No fue sino hasta que encontró el claro iluminado por la luna, donde se detuvo. Allí, entre hojas secas y moho, vio un libro antiguo. La curiosidad pudo más que el miedo. Al abrirlo, sus ojos se fijaron en las palabras que se retorcían frente a él, describiendo seres oscuros que habían acechado al pueblo durante generaciones, seres que se alimentaban del miedo y que castigaban a aquellos que ignoraban las advertencias. Al leer sobre la primera desaparición, un escalofrío le recorrió la espalda. Las oraciones parecían cobrar vida, haciéndolo sentir un nudo en el estómago. No explores lo prohibido, decía un párrafo marcado, como una advertencia. Pero, empujado por su anhelo de aventura y su escepticismo hacia los cuentos de viejos, Juan cerró el libro y lo guardó en su mochila. Desde ese momento, su vida fue un constante tira y afloja entre la realidad y las pesadillas. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. La gente del pueblo lo miraba de reojo, había un susurro en el aire, un rumor ominoso. En las noches, los sonidos del bosque se amplificaban, crujidos, susurros y ecos distantes que parecían llamarlo. Su corazón latía con fuerza, sentía el sudor frío en su frente cada vez que pasaba por las calles oscuras. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cierta noche, después de un día lleno de tensiones, la pesadilla llegó a su clímax. Mientras caminaba por el bosque, sintió que alguien lo observaba. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, y las sombras parecían acurrucarse contra él. Se detuvo y sus ojos se abrieron de par en par. En los árboles, una figura oscura se movía, y aunque intentó convencerse de que era producto de su mente, su instinto le decía que no estaba solo. Las leyendas empezaban a cobrar sentido y, a medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más pesada. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose, murmurando su nombre, llenándolo de terror. Juan sabía que el tiempo se le estaba acabando, que cada paso lo acercaba más a un destino horrible. Pero, ¿lograría desentrañar el misterio? Quizás aquello que había ignorado en el libro guardaba más que simples advertencias. La oscuridad le susurraba verdades que no estaba dispuesto a escuchar y, en su interior, la pregunta resonaba: ¿escaparía con vida o se convertiría en parte de la leyenda? El aire se volvía denso, casi opresivo, mientras Juan comenzaba a caminar de regreso por el sendero. El ruido del crujir de hojas bajo sus pies parecía amplificarse, como si el bosque mismo lo estuviera evaluando. Las sombras se alargaron a su alrededor, y con cada paso, la sensación de que algo lo seguía se hacía más intensa. Era un frío que no venía de la temperatura, sino de lo más profundo de su ser. A medida que avanzaba, el crujido de la rama detrás de él resonó como un eco macabro. Se giró bruscamente, pero no había nada. Solo la oscuridad vacía y las sombras que parecían reírse de su miedo. Es solo mi mente, pensó, intentando calmarse, pero las fiebres de la paranoia se apoderaban de él.
Decidió seguir adelante, manteniendo los ojos fijos en los árboles que se perfilaban como guardianes de un secreto olvidado. De pronto, una ráfaga de viento helado lo azotó, como si el bosque intentara hablarle. Y fue entonces que escuchó el susurro. Era sutil al principio, un murmullo indistinto que parecía multiplicarse a su alrededor. Juan se quedó helado, reconociendo esas voces que pronunciaban su nombre. Sintió un tirón en su pecho, una sombra de desesperación que lo invadió. ¿Cómo podía este lugar, que había explorado solo por curiosidad, volverse tan amenazador? Aceleró el paso, pero por cada pisada, el murmullo se hacía más fuerte, más insistente. Vuelve. No sigas. Las palabras regresaban a él, como un mantra oscuro, cada vez más claro. En su mente, él repetía que debía regresar al pueblo, nostalgia por la normalidad de su vida diaria. Pero, ¿y si esos rumores que había ignorado eran reales? Al llegar a un nuevo claro, las sombras en el suelo parecían cambiar de forma, dibujando figuras alargadas y distorsionadas. Juan sintió una terrible mezcla de fascinación y terror. Lo que hizo que su corazón se detuviera por un momento fue la visión de aquellas marcas en los árboles, símbolos que no había visto antes, tallados como si las raíces de la tierra quisieran advertirle. Se acercó a uno de ellos y su corazón se detuvo. Un símbolo similar había sido descrito en el libro. Al tocar la corteza, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La energía del bosque lo envolvió, y en ese instante, una visión lo golpeó como un látigo, vislumbró a un grupo de hombres y mujeres, sus rostros marcados de dolor y terror, atrapados entre las sombras, sufriendo por haber cruzado un límite peligroso. Dio un paso atrás, mareado, mientras el aire parecía girar a su alrededor. La visión se desvaneció, pero el eco del miedo aún vibraba en su cabeza. Eran ellos, los que habían desaparecido. Su instinto le gritaba que debía escapar, pero una parte de él ansiaba saber más, desenterrar las verdades que había enterrado por generaciones. Sin embargo, ¿a qué precio? Las sombras se aglomeraron más cerca, como si el bosque lo estuviera reclamando. La sensación de ser observado se intensificó. Juan se sintió atrapado, como un insecto en una telaraña. Tenía que actuar. Con un grito ahogado, corrió hacia la salida, pero las voces resonaban cada vez más. No escaparás, parecía decir el viento. No olvides tu lugar entre nosotros. Corriendo entre los árboles, quiso creer que saldría del bosque, pero a cada paso, las sombras se alzaban más y más. Justo al borde del claro, en un último respiro desesperado, un grito desgarrador cortó el aire. Era un sonido humano, pero a la vez no lo era. Juan se detuvo, su corazón se paralizó nuevamente. ¿Qué había hecho? ¿Qué sombra había reclamado su última víctima? La luna ya no parecía ser un faro de claridad, sino un ojo enorme que todo lo veía. Y entonces, sintió que algo frío y húmedo tocaba su espalda. Un profundo susurro le llenó el oído, ya no está solo. ¿Podía ser que el bosque lo hubiera elegido? La pesadilla apenas comenzaba. Juan se detuvo en seco, el sudor frío empapando su frente. El susurro se repetía como un eco maligno en su mente. Ya no está solo era un aviso que lo llenaba de terror, pero también de curiosidad. ¿Quién más había estado aquí? La luna se ocultó tras una nube, dejando el claro sumido en la sombra más profunda. Con cada latido, el silencio del bosque se hacía más pesado. Aún temblando, se volvió lentamente y contempló la oscuridad que lo rodeaba. Pulsos de terror surcaban su cuerpo, el crujido de ramas rompiéndose bajo un peso invisible lo hizo sobresaltarse. ¿Qué era eso? Su respiración se volvió entrecortada mientras los sonidos parecían acercarse, como si el bosque reclamara su presencia. Un destello de luz azul lo hizo volver la vista. Entre los árboles, a lo lejos, se proyectaba un resplandor tenue, como un faro en la penumbra. ¿Sería su única oportunidad de escapar, o eso solo lo llevaría a un destino aún más oscuro?
Sacó valor de lo más profundo de su ser y avanzó, moviéndose entre sombras que parecían cobrar vida a su alrededor. El suelo estaba cubierto de hojas caídas, crujían bajo sus pies mientras se desplazaba hacia la luz. Con cada paso, las voces se desvanecían, sustituidas por un silencio inquietante. A lo lejos, reconoció figuras humanas apenas visibles en la penumbra, paradas como estatuas en medio del bosque. Cada una de las figuras tenía la mirada perdida, como si su alma hubiera sido robada por las sombras. Juan, murmuró una de las figuras. Era un nombre que resonaba como un ladrido en la noche. Reconoció el rostro aturdido de una de las desaparecidas del pueblo, Clara, que había sido su compañera de escuela. No lo sigas, advertía, su voz era un susurro debilitado por el miedo. La angustia marcada en su rostro era suficiente para hacer que el corazón de Juan se encogiera. Escapa, antes de que sea tarde. Clara. Juan avanzó, pero un frío gélido le detuvo. Se encontró con una pared de sombras, una presencia oscura y tangible que parecía trazar un límite entre ellos. Te están esperando, continuó ella, su rostro distorsionado por el terror. No te eligen a ti. No puedes quedar atrapado. Sin poder soportar más la angustia, Juan dio un paso atrás, pero ya no era suficiente. Las figuras comenzaron a girar lentamente, y sus ojos se pintaron de desesperación. Al mirar hacia la fuente de luz, se dio cuenta de que era un altar extraño, un círculo de piedras que emanaba una energía perturbadora. El todo parecía un ritual, un sacrificio a las sombras que habitaban ese bosque. La luz era la invitación, la esperanza engañosa de aquellos que habían caído en su trampa. No te acerques, gritó Juan, sintiendo que la remembranza de Clara se desvanecía entre las sombras. Mientras retrocedía, las figuras se unieron en un coro de susurros mezclados. Las voces preguntaban, suplicaban, y al mismo tiempo, advertían. Sus cuerpos se movían, entonces, como marionetas. El frío volvió a tocarle la piel, y cada paso parecía más lento, más pesado, como si algo quisiera arrastrarlo al abismo. Finalmente, la luz del altar se intensificó, iluminando la forma de una figura humana, pero distorsionada y cubierta por sombras titilantes. Ven a mí, Juan decía, extendiendo una mano temblorosa, una invitación que prometía respuestas pero también la condenación. Sintiendo un terror inexplicable, se dio la vuelta y se lanzó a correr. Al traspasar el oscuro umbral del claro, el canto se volvió un grito ensordecedor. No te vayas. Tú eres parte de nosotros, siempre lo has sido. La luna, ahora plena en su esplendor, iluminaba el sendero, pero las sombras parecían devorar la luz. Juan estaba atrapado en su propia decisión, y la certeza de que jamás escaparía del bosque se apoderó de él. Entonces, al mirar de reojo, vio que el altar se desvanecía, pero a su vez, surgían nuevos símbolos en los árboles, como si el bosque le hubiera marcado. Una idea oscura se instaló en su mente. ¿Cuántos ya habían visto esto? Siguió corriendo, pero un grito resonó entre los árboles. No olvides, le advirtieron los ecos indistintos, y aunque se esforzó por ignorar las voces, en su corazón sabía que la pesadilla apenas había comenzado. ¿Qué le esperarían de nuevo las sombras si regresaba al pueblo? ¿Sería su verdad tan oscura como las voces que ahora lo llamaban? Con cada paso que daba hacia la salida, la inquietante pregunta seguía en su mente: ¿sería posible que el bosque tuviera un plan para él, algo más siniestro que había estado esperando desde el principio? Las pisadas de Juan resonaban en el suelo cubierto de hojas, un eco sombrío que retumbaba en su mente. La adrenalina lo impulsaba a correr, pero la urgencia se mezclaba con un terror omnipresente que parecía crecer con cada paso. El bosque, antes familiar, se había transformado en un laberinto espeso de sombras y susurros que lo acechaban desde cada rincón. ¿A dónde vas, Juan? No puedes escapar. La voz de Clara flotaba en el aire, como un canto de sirena que intentaba arrastrarlo de regreso al caos. Se detuvo un instante, esforzándose por ignorar sus palabras, pero el bosque parecía vibrar con una energía oscura que lo reconocía, como un viejo amigo listo para recuperar lo que le pertenecía. Se obligó a seguir adelante,
pero su cuerpo se sentía pesado, como si cada hoja que pisaba se convirtiera en una trampa más profunda. La sensación de ser observado se intensificaba y, a pesar de la luna que iluminaba débilmente el camino, las sombras parecían deslizarse a su alrededor, el bosque cambió a su alrededor, los árboles se torcían, sus ramas se extendían como manos dispuestas a atraparlo. No podía permitir que sus pensamientos lo traicionaran. Solo tengo que llegar al pueblo, pensó, aunque la idea de regresar lo aterraba más que permanecer en ese lugar maligno. De repente, una luz verdosa iluminó un sendero lateral. Era distinta de la anterior, más sutil, casi un llamado. Juan se sintió atraído hacia ella, un hilo de esperanza que se entrelazaba con el miedo. Puede que haya algo más ahí, algo que explique lo que está sucediendo. Atraído por la curiosidad, tomó un desvío sin pensarlo. A medida que se acercaba, la luz reveló un círculo de piedras cubiertas de musgo, junto con extrañas inscripciones que parecían moverse, como si las palabras vivieran. Sacó su teléfono en un intento de grabar, pero la pantalla parpadeó, inoperante en el entorno. En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire. Aunque no podía determinar de dónde provenía, Juan sintió que el mundo giraba y que el tiempo se detenía. Los murmullos se intensificaron, cada vez más claros. Aquí, Juan, repetían. Aquí encuentras la verdad, pero él sabía que era una trampa. Retrocedió unos pasos, pero los murmullos lo siguieron, tejían un velo de miedo que lo envolvía, las sombras comenzaron a moverse, y del suelo surgieron figuras, rostros conocidos entre ellos. El horror llenó el pecho de Juan, eran sus amigos perdidos, compañeros a los que no había podido ayudar. Juan, sus ojos estaban vacíos, como si el sufrimiento de sus almas hubiera sido absorbido. No tienes que correr más, el aire se tornó denso, casi opresivo. A medida que él retrocedía, el círculo de luz se amplió, mostrando algo en su centro, un objeto brillante, una especie de medalla antigua que parecía pulsar de energía. Tómala, repara lo que se rompió. Las voces se unieron como un canto, combinándose en un grito desesperado que hacía eco en su mente. La medalla parecía llamarlo, prometiendo respuestas. Pero al mismo tiempo, comprendía que tomarla podría ser un paso más dentro de su condena. El bosque se reía de su incertidumbre, retorciéndose y susurrando su nombre. Juan, sintiendo que el tiempo se acababa, un impulso lo llevó a hacer lo imposible, girar y correr de regreso hacia la luz del pueblo. Las figuras detrás de él aumentaban su grito, una sinfonía de sufrimiento que abría viejas heridas en su corazón. Pero al dudar, un dolor punzante lo atravesó, como si las sombras intentaran retenerlo por la fuerza. No, no puedo, gritó, la desesperación resonando en sus palabras. Con los ojos llenos de lágrimas y el aliento robado por el miedo, Juan se lanzó hacia adelante con toda su fuerza. A cada paso sentía la amenaza de lo que quedaba atrás, y la certeza de que, al cruzar la frontera, el pueblo no sería el mismo. Esto no ha terminado, Juan, resonó una última voz, y él, sin mirar atrás, sintió que el bosque lo marcaba. Su esencia había quedado atrapada entre esas sombras. Al cruzar el umbral de la aldea, el aire fresco le golpeó el rostro, pero su corazón latía con fuerza. ¿Cuánto tiempo había pasado? La plaza estaba vacía y silenciosa, algo no cuadraba. Entre las sombras de la noche, la sensación de estar observando regresó, una sombra que lo seguía, y la implacable pregunta volvió: ¿qué es lo que realmente había traído consigo el bosque? Mientras comenzaba a correr por las calles desiertas, un viento helado sopló por su espalda y una risa distante se deslizó por el aire, dejando una inquietante advertencia. ¿Acaso el bosque le habría dado un regalo escondido que encadenaba su destino al de sus antiguos amigos? ¿Qué secretos horribles estaban a punto de desatarse en su pueblo? La verdad lo abrazaría una vez más y esta vez, no podría escapar. El viento helado seguía soplando, y Juan sentía que una presencia lo vigilaba. Se detuvo en seco al escuchar un murmullo a sus espaldas, un susurro que parecía deslizarse entre las sombras. No está solo, Juan. La voz era familiar, pero siniestra, como si un eco del pasado regresara con un nuevo tono. Con el corazón a 1000 por hora,
giró rápidamente, pero solo encontró un callejón vacío. La plaza, que antes había tenido vida, parecía devorar su luz, cada rincón oscurecido por una sombra inquietante. No, no puede ser, se repetía, tratando de reponerse. Tenía que concentrarse, encontrar el camino de regreso a la casa de su abuela, donde esperaba encontrar alguna respuesta. Mientras corría, los recuerdos comenzaron a fluir en su mente, momentos relegados a un rincón oscuro, risas entre amigos, las caminatas por el bosque, Clara sonriendo mientras decían que nada era peligroso. Esa risa ahora se convertía en un eco sombrío. Tú lo sabes, Juan. No hay salida. La presión creció en su pecho, la desesperanza latía junto a su corazón. De repente, una luz roja parpadeante llamó su atención. Era un faro antiguo, abandonado y cubierto de hiedra. Sin pensarlo, se adentró en la oscuridad hacia aquel monumento olvidado, la curiosidad lo empujó. El lugar parecía vibrar con energía. Algo en su interior le decía que aquí encontraría respuestas. Empujó la puerta oxidada y entró. El aire estaba cargado y pesado, como si el tiempo hubiera olvidado ese lugar. A medida que exploraba, encontró una mesa cubierta de polvo y un gran libro abierto. Las páginas estaban llenas de extrañas inscripciones similares a las del círculo de piedras en el bosque. Una sensación de temor recorrió su cuerpo al notar que una de las páginas ya había sido marcada, como si alguien hubiera estado buscando activamente esa información. Rituales, murmuró Juan mientras leía. Su pulso se aceleró con cada palabra, cada frase revelaba el horror que su pueblo había olvidado. Hablaba de sacrificios y pactos oscuros, promesas hechas a seres de la oscuridad a cambio de prosperidad. Sucumbió el pueblo a esto, pensó, sintiendo que la verdad se entrelazaba con su destino, sintió que el libro le susurraba, llamándolo más cerca. Su mente no paraba de girar, recordando el grito desgarrador que había escuchado en el bosque. Cuando olvidó el miedo, alzó la vista y vio una sombra esculpidora en la esquina de la sala, un rostro conocido, Clara. Pero sus ojos eran negros como la noche, vacíos y llenos de dolor. Juan, su voz era un silbido, un frío que atravesó la habitación. La figura de Clara emanaba una tristeza profunda, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Corres el peligro de repetir mis errores, tú eres el elegido, Juan. Tómalo, el libro tiene la clave, repara lo que has roto. El impulso de huir volvió con fuerza, pero sentía que sus pies estaban anclados al suelo. No puedo, Clara, gritó, su voz resonando en el vacío. Pese a la desesperación, sabía que tenía que decidir, tomar el conocimiento y permitir que éste lo guiara, o salir y dejar que el ciclo siguiera consumiendo a su pueblo. Las paredes comenzaron a cerrarse, el lugar estremecerse, como si el faro también hubiera escuchado su dilema. Las sombras danzaban a su alrededor, cada uno susurrando promesas oscuras. La risa distante de aquellos a los que había perdido se intensificaba, empezando a convertirse en una cacofonía. Juan, tienes que actuar. El sudor resbalaba por su frente mientras una pregunta lo acechaba, ¿era él realmente el salvador de su pueblo o solo una pieza más en un juego aterrador que iba más allá de su comprensión? La decisión estaba en sus manos. En ese instante, un grito colectivo resonó desde el exterior del faro. La plaza se llenó de luces, y un grupo de figuras emergió de la niebla. ¿Quiénes eran? ¿Sus amigos? ¿El pueblo enloquecido que había dejado atrás? No lo podía saber, pero una cosa era segura, el tiempo se estaba acabando, y el bosque no había terminado con él. La siguiente verdad estaba a punto de revelarse, y algo en su interior sabía que nunca sería como antes. La luz en la plaza se alzó, iluminando rostros familiares, pero también macabros. Sus amigos, como sombras distorsionadas, mostraban expresiones entre el terror y la locura. Juan se sintió dividido, el deseo de correr hacia ellos chocaba con la urgencia de resolver lo que había comenzado. Juan, gritó uno de ellos. Era Manuel, su mejor amigo, pero su voz sonaba distante, como un eco apagado por el viento. Corramos. No podemos quedarnos aquí.
Pero algo en su mirada hizo que Juan dudara. Manuel tenía una chispa de locura que nunca había visto. Los otros también tenían el rostro pálido y ojos desorbitados. Alguien más se acercó a él, fue Ana, pero su andar era torpe, como si la gravedad la arrastrara. Ellos vienen, murmuró, su voz entrecortada, mientras el viento acariciaba sus cabellos de forma inquietante. Detrás de ella, la oscuridad del bosque parecía moverse, serpenteando entre los árboles como si pudiese cobrar vida. Una figura surgió de las sombras, era clara, pero ahora su forma se desdibujaba, como un espectro atrapado entre mundos. «No los dejes, Juan», gritó Clara, su voz llena de angustia. «No entienden lo que está en juego. Ellos, están repletos de oscuridad». Juan miró a sus amigos, luego a Clara. La incertidumbre lo desgarraba. ¿En verdad estaban sus amigos bajo la influencia de algo maligno, o simplemente habían sido atrapados en el mismo juego oscuro que él? El aire comenzó a ser pesado, las sombras parecían alargarse, marcando sus cuerpos y condenándolos al resaltado. El libro en la mesa brilló con un destello rojo abrupto, como si estuviese leyendo su mente, ora llamándolo con voces de sus seres más queridos y ora amenazándolo con lo desconocido. «Decide, Juan», susurraba la sala oscura, «el tiempo se acaba». Sintió que el mundo giraba. Un grito desgarrador lo sacó de sus pensamientos. Era Ana, que se aferraba a su brazo, sus uñas desgarrando su piel. «Juan, no nos dejes. Ayúdanos». Sus ojos estaban llenos de un miedo sincero, pero en su fondo había una chispa que lo inquietaba. Juan comprendió que la locura no siempre era evidente. ¿Realmente están contigo? ¿O están siendo manipulados?, se preguntó mientras el horror comenzaba a tomar forma a su alrededor. La plaza se llenó de murmullos y risas, un coro de voces que provenían de las figuras emergentes, distorsionadas por el miedo. «No estás solo, Juan», repetían, esta vez imitando a sus amigos, a sus padres, incluso a su abuela. Era una guerra psicológica. «No, no, no», gritó Juan, retrocediendo hacia la puerta del faro, el frío le mordía la piel. «Dejadme en paz». El viento aullaba mientras corrió hacia la salida, el eco de sus amigos lo seguía. No se dio cuenta de cuánto se deslizaba lentamente al abismo, hasta que Clara apareció entre las sombras, estirando su mano. «Si quieres salvarte, debes confiar en mí», insistió, su mirada era una mezcla de desesperación y dolor. «El libro tiene la respuesta a todo». En aquel instante, Juan sintió como un hilo invisible lo unía al libro, como si la oscuridad lo intoxicara. «¿Y si es un engaño?», pensó atormentado. Pero en su corazón, sabía que no podía marcharse sin una respuesta. Las luces de la plaza comenzaron a titilar, en un baile macabro que hacía temblar el suelo. De pronto, una sombra más se deslizó desde el bosque, una enorme figura con forma humana que avanzaba lentamente. Su rostro oculto en la penumbra, parecía sonreír mientras el aire a su alrededor se tornaba denso y frío. «Es hora de que llegues a conocer la verdad», resonó una voz grave, zumbando en su cabeza. Juan se sintió atrapado, su mundo girando incontrolablemente. Las figuras se acercaban y el murmullo crecía. «La verdad te liberará», gritaron al unísono, sus ojos relampagueando en la oscuridad. «¿Qué debo hacer?», se preguntó con desesperación mientras la sombra avanzaba. ¿Podría este ser el camino hacia la salvación o una puerta a su perdición? El caos reinaba, y el sentido de la realidad comenzaba a desvanecerse, mientras Juan se enamoraba cada vez más profundamente del horror. ¿Qué le aguardaba? El murmullo en la plaza se intensificó, y la figura detrás de la sombra se acercaba, dominando cada rincón de la luz vacilante. Juan sintió un sudor frío recorriendo su espalda mientras el eco de la voz resonaba en su mente. La verdad», repetía, como un mantra destinado a devorarlo. «Estás perdiendo el control, Juan», dijo Clara, su voz ya no era la que él recordaba, sino más bien un eco distorsionado de lo que había sido. «El libro no solo responde, también consume. Decide rápido, no tienes tiempo».
Las sombras giraban a su alrededor, cada una era un recuerdo, un pasado que deseaba olvidar. Juan miró a sus amigos, sus ojos implorando, pero la locura había cimentado un abismo entre ellos. ¿Qué te ha pasado?, gritó, el pánico desgarrando su garganta. La imagen de Ana, temblorosa y desvalida, permutaba entre la angustia y el terror. Solo escápate, Juan. Manuel finalmente chilló con un grito que perforó el aire. La distancia entre ellos aumentaba mientras se luchaba por aferrarse a sus recuerdos, cada uno un ladrillo más en la muralla que él construyó para protegerse del dolor. Pero el fulgor del libro comenzó a atraerlo, una luz intensa que era difícil de ignorar. Siente el calor de su esencia, como un abrazo que prometía respuestas y salvación. Juan extendió la mano hacia el libro, dudando entre lo que ya había perdido y lo que estaba por descubrir. No lo toques, aulló Clara, sus ojos ahora desorbitados, como si de repente comprendiera el horror del que estaban a punto de hacerse partícipes. Te atrapará, Juan. No sabes lo que hay dentro. El aire se volvió irrespirable, la plaza se encogía a su alrededor. Juan cerró los ojos un segundo, tratando de recuperar el aliento. Y ahí, en la oscuridad tras sus párpados, la imagen de su abuela apareció, con la voz más dulce que jamás había escuchado. Juan, debes recordar. La luz siempre ha sido un faro, pero también puede cegar. Al abrir los ojos, la figura sombría estaba más cerca, su presencia era un azote de frío. Juan sintió como los ecos de su mente comenzaban a arremolinarse, las voces en su cabeza creando una cacofonía de dolor y desesperación. Elige, rugió la figura, su rostro aún oculto, pero el poder en su voz vibraba como un trueno, y entonces, un grito desgarrador rasgó la noche. Ana se había desplomado al suelo, sus manos buscando desesperadamente el terreno, como si intentara huir de la verdad que la consumía. Juan, ayúdame, suplicó entre lágrimas. Te lo dije. Hay que dejarlo atrás, Juan. No te dejes arrastrar. Manuel se lanzó hacia Juan, su rostro ahora desteñido por el miedo. Las sombras parecían devorarlo, abalanzándose sobre él con gritos de risa y tristeza, el corazón de Juan latía con una fuerza que parecía querer salirse de su pecho. Estaba atrapado entre la promesa de la verdad y la amenaza de la locura. La figura de la sombra, más cercana que nunca, parecía absorber toda la luz a su alrededor, envolviendo todo en un manto de oscuridad. ¿Qué haces, Juan? Clara gritó, desesperada, y en sus palabras él logró escuchar el eco de lo que ella era. Una chispa de amor, una conexión. En un instante de claridad desesperada, decidió que no podía dar la espalda a sus amigos, aunque significara enfrentarse a lo desconocido. Voy a salvarlos, rugió. Pero antes de siquiera avanzar, la sombra se abalanzó sobre él con una velocidad sobrehumana. El aire estaba impregnado de un hedor que parecía estar gritando desde las profundidades de la tierra, amenazando con devorar todo lo que conocía. De repente, el destello del libro intensificó su luz, casi como si estuviera vivo. Juan sintió un tirón en su pecho. Es hora, resonó la voz incomprensible que lo había estado acechando. Es hora de enfrentar tu destino. El universo se desvanecía mientras la sombra lo envolvía. Con un último pensamiento, se preguntó si estaba listo para descubrir los secretos oscuros que acechaban detrás de la verdad. Cuando el contacto ocurrió, el mundo estalló en un crescendo escalofriante, llevándolo a la conciencia de que el horror que siempre había conocido apenas comenzaba y en ese instante, todo se detuvo. La plaza, sus amigos, las sombras. Un silencio asfixiante, donde el latido de su corazón resonaba como un eco en la inmensidad. ¿Qué era la verdad? ¿Y qué precio tendría que pagar para desentrañarla? La negrura se desvaneció, dejando a Juan sumido en una niebla opaca y silenciosa. Las sombras se disiparon, pero su mente seguía envuelta en confusión. Miró a su alrededor, desorientado. No estaba en la plaza. Todo había cambiado. Estaba dentro de una cueva, las paredes goteando agua, con ecos que parecían susurrarle lo que había dejado atrás. Su corazón seguía latiendo con fuerza,
pero el sonido era diferente, reverberando en la penumbra. ¿Dónde están mis amigos?, se preguntó, sintiendo una punzada de terror. Venía de su pecho, creciendo como una sombra en la noche. Juan, una voz familiar resonó en la distancia, profunda y espectral. Era Clara. Juan, Ben parecía llamarlo, pero había algo en su tono que lo aterraba. Era como si cada palabra contuviera una advertencia escondida. Desesperado, se adentró más en la cueva, la luz del libro aún brillando débilmente en su mente. Cada paso lo acercaba a la voz, pero también lo alejaba de la salida y de la razón. Las paredes eran frías y húmedas, el aire denso y lleno de un olor a moho. Cada sombra que pasaba le dejaba el corazón en un puño, recordándole que aquí había más que simple oscuridad. Esto no es real, murmuró para sí, intentando aferrarse a su cordura. Pero los ecos de sus recuerdos se entrelazaban con lo que sus ojos veían. Imágenes fugaces de Ana y Manuel parecían danzar en las paredes, risas distorsionadas que se convertían en gritos en un instante. No, 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 gritó, cubriendo sus oídos con las manos, pero los ecos se hacían más fuertes, burlándose de él. Libérame, era Ana, su voz se mezclaba con el agua goteando. ¿Por qué no lo haces, Juan? Cállate, aulló, desesperado. Se obligó a seguir adelante. La voz de Clara lo guiaba, pero había algo en su tono que lo inquietaba, como si detrás de su súplica se ocultara un deseo de venganza. Finalmente, llegó a una amplia cavidad en la roca. Allí, Clara estaba de pie, iluminada por la tenue luz del libro que había dejado atrás. Pero su rostro estaba distorsionado, las facciones alargadas, como una máscara rota. Eres más fuerte de lo que creías, Juan, murmuró. La verdad está aquí, a solo un paso. ¿Qué te pasó? ¿Dónde están los demás? Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El miedo empujaba a sus piernas a correr, pero su instinto lo mantenía en pie. Los encontraremos. Clara sonrió, aunque había un destello de locura en sus ojos. Todo tiene un precio, Juan. Estás listo para pagarlo, ¿verdad? ¿Qué precio?, contestó, su voz temblando. El ecos de su pregunta se desvanecieron en la cueva, dejando un silencio ominoso. ¿Qué sabes del libro? ¿Qué hay dentro? Ella se acercó, el brillo en sus ojos amenazante. Solo necesitas abrirlo. El pasado, el dolor, todo puede ser borrado. Pero a cambio no quiero nada de eso, interrumpió Juan, empezando a retroceder. Un extremo instinto de supervivencia surgió en su interior. No puedo perder más. Finalmente retrocedió, pero a medida que lo hacía, el suelo crujió bajo sus pies. La cueva comenzó a temblar, y las sombras parecían cobrar vida. Juan, aulló Clara. Las paredes comenzaron a cerrarse como manos que lo atrapaban. Despierta. Juan dio media vuelta y corrió, desesperado por encontrar la salida. La voz de Clara se transformaba en un eco incesante, fusionándose con el tilo de su mente. Pero en su huida, se dio cuenta, estaba atrapado en un ciclo, un laberinto que lo devolvía a su propia oscuridad. Solo cuando estaba a punto de rendirse, una luz tenue emergió desde el fondo de la cueva. Un camino iluminado. Ana. Manuel, gritó, su voz cortándose entre la desesperación y la esperanza. No sabía si era una trampa, pero debía intentarlo. Se lanzó hacia la luz, pero cuando llegó al final, la visión que encontró lo dejó helado. Un altar, y en él, el libro abierto, sus páginas brillando con una luz seductora. Las sombras danzaban a su alrededor, como si esperaran un sacrificio. El momento de la verdad ha llegado, Juan, resonó una voz profunda, un eco que parecía provenir de los rincones más oscuros de su ser. ¿Qué estás dispuesto a perder para recuperarlo todo? Y Juan sabía que, al final, las elecciones nunca venían solas. Su vida, sus amigos, su cordura, todo pendía de un hilo. ¿Qué harías tú en mi lugar?, se preguntó, mirando la luz del libro con creciente horror, mientras su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y
curiosidad. El altar brillaba con una intensidad que podía cegar. Juan sintió que las paredes temblaban a su alrededor, como si la cueva misma respirara, llena de vida y de muerte al mismo tiempo. Se acercó con cautela, sus pasos resonando sobre la piedra húmeda, cada uno como un eco de un susurro que lo llamaba. Las páginas del libro se movían suavemente, no con el aire, sino como si tuvieran voluntad propia. Se podía ver su contenido, pero con cada mirada, las letras parecían entrelazarse y distorsionarse, formando imágenes grotescas, rostros ahogados en el horror, gritos que podían ser sentidos, no escuchados. Tus amigos, murmuró la voz profunda otra vez, más cercana ahora, amparada en la luz. Ahora están atrapados allí, en las páginas de este libro. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Juan, su voz temblando como una hoja en un vendaval. Una elección. El pasado o el futuro. Cierra el libro, y ellos quedarán atrapados por siempre. Ábrelo, y tendrás el poder de salvarlos o condenarlos. Pero lo que armes en su magia siempre requerirá algo a cambio. Un sudor frío recorría su frente mientras luchaba entre la duda y la desesperación. Pensó en Ana y Manuel, atrapados, perdidos. El miedo lo embargó, una sombra que se extendía por todo su ser. Lo que sea que fuera lo que habían encontrado, era evidente que nada bueno traía. Miró el altar nuevamente, y en esa mirada, el miedo se tornó en rabia. No puedo permitir que esto termine así. No puedo perder a mis amigos, exclamó, sintiendo el fuego de su determinación. Eso es solo el principio, respondió la voz, un eco de risa que hizo que los huesos de Juan se helaran. Con un movimiento decidido, se agachó y tocó las páginas. De inmediato, una oleada de energía recorrió su cuerpo, un susurro de poder que prometía infinitas posibilidades. Las sombras a su alrededor se agitaron, intensificando el ambiente de terror. Te elijo, gritó Juan. Al pronunciar esas palabras, un calor recorrió su mano, y las palabras del libro comenzaron a brillar. Sin embargo, una risa hiriente surgió entre las sombras, creciendo en volumen, y así, la realidad se rompió, la cueva se haló de luz y de oscuridad, girando como un torbellino. Cada sonido se distorsionaba, el goteo del agua se convirtió en el retumbar de un trueno. Las imágenes de sus amigos aparecieron, no como visiones de esperanza, sino como reflejos retorcidos de lo que podían haber sido. Los rostros se alargaban y encogían, gritos mudos que resonaban dentro de su mente. ¿Te atreves a afrontar las consecuencias, Juan? ¿Caerás en la misma trampa que atrapó a Clara? Mientras giraba en medio del caos, una ráfaga de recuerdos lo inundó. Ahora, más que en cualquier otro momento, era evidente que sus amigos habían estado en esta cueva antes, el mismo laberinto que ahora intentaba explorar. La luz del libro iluminó aún más la cueva, revelando grabados en las paredes, rostros familiarmente distorsionados, sus propios rostros entremezclados con los de sombras ancianas. Yo no. Titubeó, sintiendo que el poder lo arrastraba hacia un abismo del que no podía regresar. Contuvo el aliento y cerró los ojos, intentando aferrarse a su razón. Despierta. Despierta, resonó la voz de Clara, ahora como un susurro profundo, envuelta en desesperación. Pero Juan sabía que esta vez necesitaba decidir, y tenía menos tiempo del que pensaba. Con un esfuerzo colosal, abrió los ojos y miró el altar, su destino brillando frente a él. No seré otro sacrificio, gritó, y con toda su fuerza, tomó el libro y lo cerró. Las sombras gritaron, un lamento desgarrador llenó la cueva y las paredes comenzaron a crujir. La luz abrazó todo, llevándose consigo cada eco, cada rastro de voz, pero en el crujido de la cueva, un nuevo eco llamó su atención. Este no es el final, Juan. Esto es solo el comienzo de algo peor. Con un terror indescriptible, Juan sintió la cueva empezando a colapsar a su alrededor, la oscuridad reclamando todo una vez más. No, bramó, su instinto de supervivencia a la vanguardia. ¿Qué haré ahora? Y en ese oscuro momento, comprendió que no solo su libertad estaba en juego, sino su propia alma. El caos se desató en la cueva.
Las paredes temblaban y los ecos retumbaban en su mente como si la oscuridad misma retaliara por su decisión. Juan sintió que el tiempo se desvanecía, y en su cabeza solo resonaba una pregunta: ¿había hecho lo correcto al cerrar el libro? De repente, la luz del altar comenzó a dividirse, mostrando visiones de su vida y de sus amigos atrapados en un torbellino de sombras. Veía a Ana, a Manuel, a Clara, todos atrapados en un limbo de terror y desesperación. Juan, ayúdanos, gritaban sus ecos, y aunque sabía que ahora su decisión había cerrado una puerta, otra estaba a punto de abrirse. Esto no puede terminar así, pensó, y como si el universo hubiese escuchado su súplica, una nueva fuerza emergió dentro de él. Con una determinación renovada, Juan buscó la salida, sintiendo cómo las sombras trataban de arrastrarlo de vuelta. La cueva se convirtió en un laberinto, pero ahora tenía un propósito. Tenía que salvar a sus amigos, no importaba el costo. Mientras avanzaba, el aire se volvió irrespirable. Visiones de lo que había dejado atrás lo acechaban como demonios. Pero nuevamente, el amor y la conexión con sus amigos afianzaron su voluntad. No importa lo que deba hacer, no permitiré que queden atrapados para siempre, se repitió con cada paso. Finalmente, llegó a una salida. Una grieta iluminada que parecía prometer liberación. Pero antes de cruzar, escuchó la voz de Clara de nuevo, esta vez más clara. Juan, estás a tiempo de arreglarlo. Todos podemos regresar. Solo debes cumplir con lo que el libro exige. La tentación no invadió. Podía sentir el poder del libro, aún traspasando su esencia. No. No será otra vez, proclamó, un rayo de decisión atravesando su pecho. Dio un paso hacia adelante, saltando a la luz, y entonces, ocurrió lo inesperado. Se sintió como si fuera arrojado al mundo real. Cayó al suelo con fuerza, jadeando, y abrió los ojos. Estaba de regreso en el antiguo pueblo, el aire fresco lo llenaba de aliento, pero todo lucía extraño vacío. Las luces parpadeaban en la plaza, y al levantar la vista, vio las figuras de sus amigos, pero estaban distorsionadas. Sus rostros eran ecos de lo que habían sido, atrapados en un ciclo de deseos no cumplidos. No, no puede ser, murmuró, sus manos temblando al verlos. Las sombras surgieron del bosque, atrapando a sus amigos en una danza macabra. Juan, gritaron sus voces. Ayúdanos. Las tentaciones del libro regresaban, murmurando ofertas de poder y salvación. ¿A qué precio?, se preguntó Juan, aturdido. Entonces, recordó los ritos de sacrificio, como su aldea había caído en el abismo. Comprendió que la decisión estaba en sus manos, no solo salvar a sus amigos, sino romper el ciclo para siempre. Teniendo claridad, gritó con todas sus fuerzas: no quiero poder. Quiero libertad. Las sombras se detuvieron, su risa burlona se extinguió y el hielo del horror se quebró. La luz del altar desapareció, el libro se desvaneció en su mente, llevando con él el peso de antiguas promesas. Las figuras de sus amigos comenzaron a cobrar vida, iluminadas por la fuerza de su elección. Juan nos ha salvado, murmuró Ana, acercándose mientras las sombras retrocedían. Manuel y Clara también aparecieron, los rostros serenos, libres de la locura. Lo lograste, dijo Clara, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Contrario a la sensación de euforia, algo aún persistía en su mente, como un eco sepulcral. Pero, ¿qué les ha pasado a las almas que atrapamos en el libro?, preguntó Juan en voz baja, sintiendo la carga del ayer. Miró hacia el bosque, donde todavía se escuchaban ecos de susurros. Es un ciclo, Juan. Pero ahora nosotros tenemos el poder de cambiarlo, dijo Manuel, guiando su mirada hacia la luna que brillaba radiante en el cielo. A veces, los verdaderos héroes deben lidiar con las sombras de su pasado. A medida que el grupo se acercaba al bosque, Juan sintió una mezcla de esperanza y temor. Habían sobrevivido, pero la historia de su pueblo no había terminado. Tenía que haber un método para liberar las almas. Atrapadas, y quizás ahora, con sus amigos a su lado, podrían encontrar la manera. Juntos, decidieron volver al bosque, con la determinación que solo la unidad puede conferir. Enfrentarían lo prohibido,
combatiendo no solo a la oscuridad, sino iluminando el camino hacia la redención. La luna brilló sobre ellos, y aunque el camino no sería fácil, una nueva luz comenzaba a resplandecer en el horizonte, una señal de que ellos no eran solo leyendas, sino héroes dispuestos a desafiarlas. Necesitas suscribirte ahora mismo para que no te pierdas ninguna historia exclusiva. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es crucial. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental.